te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien y gozoso, así como me encuentro yo, de poder encontrarnos nuevamente aquí en tu canal Amazing Grace. Te recuerdo que estamos estudiando la guía para el estudio de la Biblia para este tercer trimestre de este año 2025. Ya estamos en la lección número 11 y hoy vamos a hacer el estudio para el día lunes 8 de septiembre, que tiene por título La idolatría y el mal. Entonces, para dar inicio a la lección, vamos a orar. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, oh Padre, por ese amor incomprensible para con nosotros. Perdona todos nuestros pecados y límpianos de toda maldad y danos más de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija y quien nos instruya en esta lección. Tú eres Dios, Padre, fuerte, príncipe de paz, exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, oh Dios, y por tu poder y en tu nombre, Jesús, hacemos esta oración. Así que bueno, mis hermanos, la lección para el día de hoy tiene por el título La idolatría y el mal. Entonces vamos a leer ciertos versículos bíblicos que nos van a ayudar. El capítulo 32 de Éxodo, versículo 6, que es lo que hicieron, ¿cierto? Y entonces dice así, Éxodo capítulo 32, versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces vemos, mis hermanos, que luego de que se entran en idolatría, comen y beben, que recuerden que la semana pasada, cuando estudiamos el día que fue ver a Dios, creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, que Dios le dice a Moisés que vaya con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, que les da esa preciosa escena celestial allí, que parecía que pisaban en un baldosado de zafiro. Imagínense la escena realmente. Es inimaginable para nosotros. Y bueno, y también dice que comieron, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que hicieron un acto de comunión con Dios en aquel caso y aquí también. Comieron y bebieron, o sea que estuvieron en comunión entre ellos en el momento y se levantaron a regocijarse. La idolatría nos lleva a esta situación, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante de qué se trataba ese regocijarse, pero desde ya le adelanto que usted puede imaginarse un desenfreno total, ¿ok? Hacia allá lleva la idolatría, porque un pecado lleva al otro y el otro al otro. Entonces vamos a ver cómo es ese proceso. Entonces, bueno, pero para empezar, ¿qué es un ídolo? Entonces vamos a ver bíblicamente cómo la Biblia nos define lo que son los ídolos. Vamos a ver el Salmo 115, los versículos, para ver que aquí dice, del 4 al 8. Salmo 115, del 4 al 8. Y dice así. Okay. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no andan ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. Y en Isaías 44, 9 y 10 nos reafirma: los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Quien fabrica un dios o quien funde una imagen, para nada es de provecho. ¿Okay? Entonces vemos, hermanos, que un ídolo es nada. Entonces, ¿a dónde los condujo rápidamente su idolatría? Al desenfreno. Se levantaron a regocijarse. Entonces, cuando generalmente se comete el primer pecado, hermano, eso viene como una bola de nieve, ¿ok? Porque lo único que puede refrenar de que sigamos en esa espiral o en esa caída libre, porque es una caída libre, es Dios.
nosotros rindiéndonos ante Él y confesando el pecado para que el arrepentimiento, que es un don de Dios, venga, sea como un fruto del Espíritu, venga y nos guíe en toda verdad y procedamos al arrepentimiento y nos apartemos de ese pecado para poder prosperar. Porque el que encubre su pecado no prosperará, dice el proverbio, creo que es proverbio 28:15. Pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces vemos, mi hermano, el becerro de oro se parecía al dios toro egipcio Apis, o a la diosa vaca Hathor, como lo dije el día de ayer. Esto se trata de una flagrante transgresión del primer y segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, 3 y 6, o las dos primeras palabras, ¿cierto? Y ya vamos a ver un versículo importante al final con las preguntas. Esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. En lugar de adorar a su creador, los israelitas adoraron a su propia creación, pero que no podía ver, oír, hablar, cuidar, amar ni guiar. Entonces ya vemos, o sea, el hombre no ha cambiado. Y ese es un ejemplo que yo pongo en las predicaciones, porque sea en la ciudad que usted viva, tal vez hay una imagen en un lugar alto. Yo vivo, por ejemplo, aquí en Cali, y hacia el oeste, hacia la parte noroeste, hay un lugar que es turístico. O sea, eso no se usa para idolatría en el sentido de que se le va a rendir culto ni nada, pero si hay un Cristo Redentor, una imagen de Cristo Redentor como la que hay en Brasil. ¿En dónde? En el lugar alto. Cuando nosotros vemos en la Biblia dónde se hacían los sacrificios, en los lugares altos. Y también está en otro cerro, por una situación que hubo aquí, una tradición, está el Cerro de las Tres Cruces, otro lugar alto. Entonces vemos que el hombre no cambia su proceder. Entonces, a pesar de que nosotros entendemos, porque el Señor nos ha revelado por la Biblia, lo acabamos de leer, que los ídolos nada son y los que los hacen tampoco son nada, la gente pone su confianza en esos objetos inanimados. Y vemos cómo hasta en algunos lugares los sacan a pasear y los llevan y hacen grandes procesiones y grandes fiestas con un ídolo que nada es. Venerando, como dicen, no, nosotros no idolatramos, sino que veneramos. La veneración es adoración, es lo mismo porque estás trabajando en función de esa imagen de talla, de oro, de plata, de bronce, de cerámica, de lo que sea. Entonces, vemos, hermanos, que cuando le solicitaron a Aarón, que lamentablemente a Aarón le faltó carácter para poder dominar el momento, ¿verdad? Se dejó llevar por la presión social más que todo de la multitud mixta, ¿ok? Porque sabemos que a pesar de que algunos israelitas seguramente participaron de la idolatría egipcia, la mayoría sabía por tradición de que había un Dios y el Dios de ellos era el Dios de Israel, y por eso clamaron al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, el cual vio y oyó y envió a Moisés para que fuera su libertador. Entonces, bueno, de ahí podemos ver la historia, podemos ver las lecciones anteriores para ver cómo se desarrolló hasta que llegaron a este momento. Con ellos salió no solamente el pueblo de Israel, sino que salió con ellos una multitud mixta que se componía más que todo de hombres y mujeres egipcias que realmente no conocían a Dios. Y dice la hermana White en el libro Patriarca y Profetas que generalmente cuando llegaban las murmuraciones eran inspiradas por estos grupos de la multitud mixta, que eran los que no estaban conformes en muchas ocasiones con lo que estaban viviendo. Pero entonces, ¿qué pasa con la crítica o la murmuración? Eso es muy fácil de contagiar, hermano. Tú empiezas con un mal sentimiento y se lo dices al otro, el otro al otro, y entonces cuando ves, toda la congregación está contaminada de ello. Entonces, en este caso, seguramente fueron los egipcios que llegaron ante Aarón, lo acorralaron y le dijeron: haznos dioses que nos sacaron de Egipto, los dioses para que nos guíen. Pero ¿cómo? ¿Cómo que nos sacaron de Egipto si ya tienes 50 días caminando en el desierto, desde que pasó la Pascua, desde que saliste de Egipto, te está guiando una columna de nube, una columna de fuego, estás comiendo todos los días porque cae pan del cielo, estás bebiendo agua que sale de la roca donde no hay ningún arroyo, y vas a pedir: haznos dioses que nos sacaron de Egipto? Y peor aún, vas a decir: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, cuando
la imagen está recién construida y una imagen ya estamos viendo que nada es. Entonces, el hecho de que la Biblia dice que se levantaron a regocijarse, la misma Biblia se explica, ¿cierto? Porque cuando nosotros leemos Isaías capítulo 28, versículo 10, dice que línea tras línea, reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito allá, otro poquito aquí, hasta que caigan de espaldas y queden convencidos, parafraseando el versículo. Pero entonces el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que profundizara un poquito más en esto. Entonces vamos a ver realmente a dónde lleva la idolatría. O sea, porque un pecado lleva a otro. Y lo vimos el día de ayer cuando Aarón no solamente se dio e hizo la imagen, y vemos como cuando llegó Moisés y le dijo, aquí sucedió un milagro, porque yo eché el oro y salió el becerro. Yo no lo formé con buril, como explica la Biblia. Él no lo hizo con martillo, con buril. No, él no lo hizo. Eso salió solo. Entonces vemos que de la idolatría pasó a la mentira. ¿Okay? ¿Para qué? Para evadir responsabilidad. Y eso somos nosotros, amados. El ser humano, en su naturaleza pecaminosa, constantemente busca excusas para no asumir las responsabilidades de nuestros actos. ¿Okay? Es algo triste, pero es la realidad. Pero Dios ya nos dio la solución. Para eso está su gracia, ¿verdad? Porque, hijitos míos, aquí voy a parafrasear, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis, pero si hubierais cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo que tenían ellos disponible en su tiempo, el mismo disponible para usted, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces ya hemos estudiado en varias oportunidades que el pacto antiguo y el pacto nuevo no son disposiciones de tiempo distintas, sino la forma en que encaramos las promesas de Dios. Lamentablemente Israel dijo, todo lo que tú digas haremos, y establecieron ellos su propio pacto con el Señor. Mientras que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La transformación o la santificación continuó su proceso, pero hasta que llegó al punto del sacrificio de Isaac, que fue cuando Abraham ya creyó y ya ahí selló su título como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él entendió que si Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir, pase lo que pase. ¿Ok? Entonces, bueno, para entender más, dice el autor de la lección, ¿de qué manera refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Romanos 1, 22 al 27? Y vamos a ver cómo se compara de manera pero magistral. Vamos a ver, Romanos 1 del 22 al 27 dice así. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Es el versículo 22. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Ya que la hoja está un poquito pegada aquí para continuar la lectura. Ok. De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, un toro, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Entonces, es tremendo cuando la Biblia le dice allí que se levantaron a regocijarse. Es desenfreno, amados. Desenfreno. Decidieron adorar algo creado en vez del creador. Entonces, ¿qué sucede cuando perdemos de vista al Dios creador? ¿En qué cae la humanidad? ¿En qué caemos nosotros? En la idolatría, indudablemente, porque en nuestro ADN está la necesidad de adorar. Y vamos a adorar alguna otra cosa, pero vamos a adorar. ¿Okay? Cuando no aceptamos que venimos de las manos de Dios, ahí vamos a adorar cualquier cosa. Y cuando perdemos de vista a Dios,
empieza esa espiral, esa bola de nieve, su curso, y pasamos de un pecado al otro, al otro, al otro, y cuando quedamos totalmente solos, rechazando las invitaciones del Espíritu Santo, como vimos Faraón, que dice que Dios endureció el corazón, pero Dios no lo endureció, sino que fue producto de sus propias decisiones, en la medida que rechazaba el llamado de Dios, podemos hacer cosas inimaginables, amados, porque lo único que nos para de que esa naturaleza carnal y pecaminosa se desarrolle plenamente y nos lleve a acciones indeseadas es el freno que nos pone Dios. Es lo único, y por medio de la conciencia. Mientras usted siga pensando que está actuando mal, la gloria sea de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en usted. Así usted no lo sepa, así no le estén hablando de religión, el Espíritu Santo está trabajando en usted. Pero quiero que sepa que usted no es el que define qué es bueno o malo, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Es una mentira de la serpiente de allá en el Edén. No solamente que no moriríamos, sino que seríamos como dioses, conociendo el bien y el mal. Y esa es una mentira que hemos vivido a lo largo de todos los siglos, una mentira que la humanidad está viviendo hoy, cuando nos creemos nuestros propios dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces, mis amados, la idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es el hombre, una criatura dependiente de Dios, totalmente. Porque, una vez más, vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos. Respiramos, mi hermano, usted acaba de respirar, yo acabo de respirar por la gracia de Dios. Porque si Dios dice, se acabó el aire, se acabó el aire y se acaba la vida. ¿Okay? Usted comió hoy por la gracia de Dios. De hecho, estamos vivos porque Cristo, antes de la fundación del mundo, se ofreció como su garante y el mío. Y que a pesar que nosotros cometimos pecado y le causamos tanto daño a Cristo, recuerde los latigazos que le arrancaban la piel, esa muerte horrorosa en la cruz, eso era su muerte y era la mía. Pero Cristo, por amor a ti, por amor a mí, tomó nuestro lugar, amado. Lo cual es maravilloso. Entonces, Dios es Dios, nosotros somos hombres. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano. Destruye la conexión entre ambos, ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. Cuando nosotros tratamos de justificar, no, pero es que no soy así, es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo. Esto lo vemos en el libro Patriarcas y Profetas en la página 292. Esto es una cita de la hermana White de este capítulo que debemos leer esta semana, la idolatría en el Sinaí. Los humanos somos brillantes a la hora de fabricar nuestros propios ídolos. Y creamos nuestros propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y les sirven. Sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Y aquí hace una pregunta que es muy interesante el autor de la lección. Antes de empezar con las preguntas nuestras, dice, ¿de qué manera rinden culto los seres humanos actualmente a la creación en lugar de adorar al Creador? ¿Ha escuchado usted que usted es bueno, que todo lo puede, nada más piénselo y ya lo logrará? Que Dios está en todas partes. Entonces, en una mariposita está Dios, en un árbol está Dios, en una flor está la esencia de Dios. Eso es panteísmo y eso es una corriente muy común el día de hoy. Entonces, de miles de maneras, recuerden que nosotros fabricamos ídolos a nuestra medida, a nuestras capacidades, a nuestros deseos. ¿Y por qué nos sentimos cómodos haciendo esto? Porque un ídolo tiene boca, pero no habla. Tiene manos, pero no palpan. Y un ídolo no va a llegar a su conciencia a llevarlo al arrepentimiento. Un ídolo va a aceptar todo lo que usted hace porque un ídolo nada es. No tiene vida.
No tiene sentido adorar un ídolo. Aquí estoy hablando de una imagen, pero ya vamos a ver que ídolo no es nada más una imagen. Ídolo es cualquier cosa que sustituye el lugar que debe tener solamente Dios, porque Dios es tu creador, mi creador, tu redentor, mi redentor, tu sustentador, mi sustentador. Entonces, nada más por eso, y aparte de eso, es el ser que más te ama en todo el universo. ¿Por qué? Lo demostró con acción. En esto vemos el amor de Dios hacia nosotros, en que cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por ti, Juan. Por ti, Felipe. Por ti, Mario. Por ti, Tomás. Por ti, María. Por ti, Andrea. Por ti, Sofía. Y bueno, y ponga su nombre allí. Entonces, mis amados, hemos terminado la lección el día de hoy. Recuerda darle me gusta, compartir, para que así formes parte en la predicación del Evangelio. Esta lección pueda llegar a más personas. Y finalmente, si no te has suscrito, suscríbete, porque el canal va en franco crecimiento para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. ¿Qué es una imagen hecha por el humano? Vaya a los versículos que leímos. Éxodo, vaya a Salmos 115 del 4 al 8, o 135 del 15 al 18, o Isaías 44, 9 y 10, o por su experiencia. Dígalo. Segunda pregunta. ¿Por qué la idolatría lleva al desenfreno? Ya lo vimos. Porque cuando perdemos de vista a Dios como creador, creemos y hacemos cualquier cosa. Porque hay solamente dos corrientes, hermanos, que pueden gobernar nuestra vida. Una, nuestro creador, constantemente imitándonos, llega donde estemos y se nos presenta. Otra, la naturaleza del mal, que no tenemos que ir muy lejos. Esa no llega donde estamos porque esa la tenemos nosotros desde que nacimos. La naturaleza pecaminosa, no la condenación. ¿Ok? La condenación viene cuando usted cede a esa naturaleza. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿Dónde encontramos enseñanzas firmes sobre el comportamiento y por qué? Ok, cuarta pregunta. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Sexta pregunta. ¿Quién había ofrecido obediencia al pie del monte del Sinaí y por qué fallaron? Y entonces la respuesta a esta pregunta, hermanos, es, vamos a leer rápidamente el Salmo 81, 8 y 9, que yo les dije que íbamos a ver la Biblia, íbamos a ver algo interesante también en los Salmos para que viéramos dónde está la falla y por qué idolatramos. ¿Ok? Salmos 81, ya vamos a llegar. 8 y 9. Ok. Llegamos, dice así. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeres, Israel. Recordemos que en Éxodo 19, Dios les dice, si dan oído a mi voz y guardaren mi pacto, seré mi especial tesoro sobre toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿cierto? Y entonces aquí en el Salmo 81, versículo 8, dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré si me oyeres, Israel. Versículo 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? En que no quisieron escuchar la voz de Dios y ofrecieron su obediencia propia. Rechazaron la gracia de Dios que le estaba dando por medio del pacto eterno y establecieron ellos un pacto con Dios, el pacto antiguo. ¿Confiando en qué? En sus propias obras para la obediencia al Señor. Sexta pregunta. ¿Qué sucede cuando perdemos de vista al Creador? ¿Okay? ¿Y quién, séptima y última pregunta, quién es el que mantiene el orden en el universo? ¿Dios?
Apocalipsis 4:11 dice, porque Dios es adorado allá, en el trono celestial. Y dice así, tú mereces la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mis hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos llegado al final de la lección el día de hoy. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Maranata, Cristo viene.